Estás escuchando Frecuencia Nocturna, un medio que tiene como objetivo compartir relatos, historias, mitos y leyendas con el fin de crear y alimentar una colección de miedos propios y ajenos relacionados con el fenómeno paranormal. Dicho esto, te dejamos este pequeño archivo de misterios para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Capítulo 6. ¿Jugarías con ellos? Las películas de terror en las que aparecen muñecos diabólicos, poseídos o con inteligencia artificial pueden ser factor para desarrollar emociones negativas y miedo a los juguetes, sobre todo aquellos cuya apariencia tienen un aspecto similar al nuestro, solo que son fríos, pálidos y sin movimiento, o al menos en este último punto, eso esperamos. Algunos ejemplos que nos ha traído el cine lo son Chucky, el muñeco diabólico, que cuenta la historia del asesino Charlie Ray, quien gracias a la magia negra logró ocultar su alma dentro de un muñeco, irónicamente llamado Buen Chico. El muñeco es comprado por la madre de Andy, quien luego se da cuenta de que el muñeco está vivo. Es un asesino y además quiere su cuerpo. Una historia que aterró a más de un niño, ya que una de las características del muñeco era su apariencia infantil e inocente. Annabelle, su primera aparición fue en El Conjuro, para después tener su propia película, donde se cuenta la historia de una familia que es acechada por esta muñeca, que está poseída por el fantasma de una mujer embarazada, asesinada por una secta satánica. Megan nos cuenta la historia de una niña que pierde a sus padres en un accidente, por lo que la ingeniera en robótica con la que vive desarrolla una muñeca realista para que sea su amiga y la cuide por siempre. Al principio todo marcha bien, sin embargo la programación de la muñeca comienza a irse al extremo, defendiéndola de formas violentas y realizando actos horribles, que ponen en riesgo la vida de todos a su alrededor. Historias como estas las podemos encontrar en muchas películas que han salido a lo largo de los años, y aunque algunas causan más terror que otras, al final del día sabemos que solo es ficción. Pero ¿qué pasa cuando sucesos extraños relacionados con muñecos empiezan a hacerse presentes en la vida real? Algunos dicen que sus primeras experiencias aterradoras fueron con figuras de porcelana. Jesús nos cuenta que sus abuelos tenían un cuarto donde los hospedaban cuando los visitaban. De por sí ya era bastante aterrador quedarse en un rancho con poca iluminación y alejado de otras casas. Ahora que ellos en su cuarto tuvieran la figura de un santo religioso alto de porcelana, quien tenía manchas de pintura roja que era representada como sangre. Recuerdo que mis padres tenían que cubrirlo con un trapo, ya que en todo momento parecía estar observando con una mirada de dolor. Gabriel nos cuenta que las pocas veces que se quedó a dormir en casa de sus tíos, su prima tenía una muñeca de gran tamaño. Ya estaba un poco vieja y maltratada. Tenía una mirada rara. De noche la muñeca enfocaba su vista hacia la cama. Nunca supe cómo es que dormían con tanta calma. En lo particular, hubo unos años durante mi infancia en los que un video se hizo muy popular, que algunos recordarán. El video consistía en una muchacha quien al parecer había recibido una muñeca de porcelana, de esas que le son regaladas a las quinceañeras. La chica estaba cargando su muñeca, esta con la cabeza hacia el frente, cuando en eso la muñeca gira su cabeza y enfoca a su dueña, quien al darse cuenta de lo sucedido, arroja la muñeca al suelo. A continuación, tenemos la historia de Katia, que nos dice: esto pasó hace varios años. En ese entonces, por el horario de trabajo que tenía, yo dejaba a mis hijos bajo el cuidado de una señora. Cada que salía de trabajar y llegaba a recogerlos, normalmente me quedaba a tomar un café. Un día nos encontrábamos sentadas en el patio, cuando vimos salir de la casa a una mujer flotando frente a nosotras. Atravesó el cerco y siguió hacia la casa de enfrente. Sorprendidas por lo que vimos, lo único que pudimos hacer fue rezar,
y acompañarnos en lo que llegaba el esposo de ella, y así ya no se quedara sola cuando yo me retirara. Llegando a la casa, me puse a reflexionar sobre lo sucedido, y me sorprendió que de alguna manera no había tenido miedo. Le platiqué a mi esposo, y durante algunos días la aparición de esa mujer fue más recurrente. Un día mi esposo y yo caminábamos por las calles de Caléxico, cuando en el aparador de una tienda vi a una muñeca de porcelana. La cara de la muñeca era exactamente a la de la persona que se aparecía. Le insistí a mi esposo para que me la comprara, pero él se negó. Ya estando en casa logré convencerlo y al día siguiente fuimos por ella, pero para nuestra sorpresa ya no estaba. Le preguntamos a la persona que estaba atendiendo y nos dijo que ellos no tenían a la muñeca. Ellos no se dedicaban a la venta de ellas y que tal vez nos habíamos equivocado de tienda, pero nosotros estábamos seguros de que allí la vimos. Esta historia fue compartida por Esmeralda, quien nos cuenta: tenía yo aproximadamente 9 años. Era un domingo, día en que se ponía el tianguis cerca de mi casa, y como de costumbre, fuimos mis padres y yo. No siempre comprábamos cosas, a veces solo íbamos a desayunar o a caminar. Ese día me percaté que vendían una muñeca. Estaba hecha de trapo y se encontraba rodeada de ropa de segunda mano. La vi y se la pedí a mi padre, quien accedió, ya que estaba a un muy buen precio. La llevé a casa, mi madre me ayudó a limpiarla y ya por la tarde estaba lista para formar parte de mi colección. Si trato de hacer una lista de acontecimientos ocurridos durante el tiempo que la tuvimos, tendría que empezar con lo sucedido en la primera noche que estuvo con nosotros. Tenía una televisión en mi cuarto. Era de las televisiones antiguas que tenías que levantarte a cambiar, subir volumen y apagarla. Durante esa noche, la tele se encendió en un canal distinto al que estaba cuando yo la había apagado y a un volumen un poco más alto. Al principio mis padres me llamaron la atención por hacer eso, pero les insistí en que yo no había sido quien lo hizo. Como esto sucedió durante algunas noches, decidí desconectar la televisión. En ese entonces pensábamos que era una falla. La televisión dejó de encenderse, pero era otra cosa lo que pasaba ahora. Durante unos días, parte de mi ropa amaneció rota. No teníamos animal alguno que pudiera explicar el por qué pasó eso. Para ese entonces, estar solo en mi cuarto ya me daba una sensación de inseguridad, pero por alguna razón tenía miedo de explicarles a mis padres lo que empezaba a ocurrir. Mi cuarto cada vez se sentía más frío, percibía que alguien me observaba y que dicha mirada venía de la muñeca. Era yo una niña y a esa edad lo único que podía hacer era vincular lo que pasaba con ella, ya que misteriosamente todo empezó a ocurrir desde su llegada. Una noche sentí cómo con violencia me sacudieron la cama. Desperté asustada y lo que en ese entonces detonó el miedo, que trataba de negar, fue que vi a mi muñeca en el suelo. Vivimos en una zona sísmica, así que me convencí de que había temblado, aunque el día siguiente no hubo reporte alguno. Cierto día, olvidé desconectar la televisión después de verla, así que por la madrugada esta se volvió a encender. Tomé valor y me decidí a apagarla. Ya entrando en lo que parecía el sueño, sentí como si alguien hubiera subido a la cama, se acercara a mí, y entrando en razón, solo pude oír una voz que me decía: ¿por qué no me dejas verla? El tono parecía de disgusto. No supe si lo que sentí y escuché era real. Una parte de mí ya estaba entrando en el sueño, así que pudo haber sido una parte de mi inconsciente. Ahora es que me digo eso, pero cuando eso pasó, reaccioné con tanta rapidez que me levanté de la cama y entre la oscuridad traté de enfocar mi vista al mueble. Una vez que mi vista se acostumbró a la oscuridad, noté que de nuevo la muñeca estaba en el suelo. No hubo un momento de pensar. Corrí hacia la habitación de mis padres y llorando les expliqué lo sucedido. Al día siguiente, mi padre se deshizo de la muñeca. Tal vez él y mi madre no le podían atribuir nada paranormal, pero para estar en paz necesitaba que se la llevaran. Durante varias noches tenía el miedo de que por la puerta o la ventana se asomara su pequeña y malvada cara de trapo.
Como dato adicional, se dice que otro elemento de terror o miedo a los muñecos se debe al miedo a la muerte. Esto debido a la palidez que retrata el material del que están fabricados y que se asemeja al color de los cadáveres. Se dice que los muñecos, que se suelen considerar más siniestros, son aquellos que parecen ser lo más realistas posibles. Solo imagina el rostro de un muñeco moverse. Por esta y más razones, te recomendamos tratar bien a tus juguetes, en especial a tus muñecos. Eres tú quien saca sus propias conclusiones. Si tienes alguna historia, te invitamos a compartirla. Esto fue Frecuencia Nocturna. Hasta la próxima.